¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo nace una de las naciones más influyentes del mundo? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en esa historia fascinante, la de la independencia de los Estados Unidos. Es una historia llena de rebelión, de ideales y, por supuesto, de guerra. Y todo arranca con esta idea, que si la pensamos es bastante increíble. ¿Cómo es que un grupo de colonias al otro lado del océano se atrevió a desafiar al todopoderoso Imperio Británico? Pues esa es la historia que vamos a desglosar, la de una rebelión que de verdad cambió las reglas del juego en todo el mundo. Para entenderlo bien, vamos a seguir un mapa de ruta muy claro. Empezaremos conociendo el escenario, las 13 colonias. Luego, nos meteremos en la raíz del conflicto, los impuestos. Veremos cómo estalla la rebelión, el momento clave de la Declaración de Independencia, cómo se desarrolló la guerra y, al final, cómo de todo eso nació una nación completamente nueva. Muy bien, pues empecemos por el principio, como debe ser. Para entender la rebelión primero hay que conocer el lugar donde todo se estaba cocinando, las 13 colonias. A ver, situémonos a mediados del siglo XVIII. Toda la costa este de Norteamérica estaba controlada por estas 13 colonias británicas. Parecían estar juntas, sí, a lo largo del Atlántico, pero la realidad es que no eran para nada un bloque homogéneo. De hecho, había una división económica muy marcada. Por un lado, en el norte y el centro, la vida giraba en torno a pequeños propietarios, agricultura para el consumo propio y ciudades que eran un hervidero de comercio, como Filadelfia o Boston. Pero en el sur, eso era otro mundo. Allá dominaban las plantaciones gigantescas de algodón y tabaco, todo pensado para venderse en Europa. Estas diferencias son clave para entender lo que vendría después. Ok, ya tenemos el escenario. Ahora sí, vamos al corazón del problema, a la chispa que de verdad encendió la mecha de la revolución. El descontento tenía un origen súper claro: dinero y política. Los colonos pagaban impuestos, como cualquier súbdito británico. Pero aquí viene el gran pero, lo que sentían como una injusticia total. No tenían a nadie que los representara en el Parlamento de Londres. O sea, pagaban, pero no tenían ni voz ni voto. Y para colmo, después de una guerra muy cara, la corona les metió más impuestos al azúcar y al papel, y les puso trabas a su comercio. Y todo sin consultarles absolutamente nada. Y de toda esa frustración nació un lema, una frase corta pero potentísima que lo resumía todo: impuestos sin representación. Esto se convirtió en un verdadero grito de guerra, una idea que unió a los colonos en una lucha por sus derechos. Claro, las palabras y la frustración aguantan hasta cierto punto. Pronto se pasó a la acción directa, y aquí es donde la protesta se convirtió en una rebelión con todas las letras. Y la escalada fue rapidísima. Miren esto. En 1773 ocurre el famoso Motín del Té, un acto de desafío total. Para 1774, los líderes de las colonias ya se estaban organizando en el primer Congreso Continental. Y solo un año después, en 1775, ya no había vuelta atrás. La guerra había estallado. Lo más interesante de este evento del té es su simbolismo. Obviamente, no se trataba solo del té. Al lanzar los cargamentos al mar, los colonos estaban mandando un mensaje clarísimo: no aceptamos autoridad para ponernos impuestos. Fue un acto de desobediencia civil que demostró que estaban dispuestos a todo. Con la guerra ya en marcha, los líderes de las colonias se encontraron frente a una decisión que iba a ser, literalmente, un punto de no retorno. Se reunieron otra vez en lo que se llamó el Segundo Congreso Continental. Pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Ya no se trataba solo de protestar, ahora la misión era gobernar y dirigir una guerra unificada contra una de las potencias militares más grandes del mundo. Casi nada. Y las decisiones que tomaron fueron, fundamentales. Primero, crear un ejército continental unificado. Segundo, ¿quién lo va a dirigir? George Washington, a la cabeza. Además, contaban con las ideas geniales de figuras como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Y entonces dieron el paso más audaz de todos: declarar formalmente la independencia. Y así llegamos al 4 de julio de 1776, una fecha grabada a fuego en la historia. Ese día, las 13 colonias le anunciaron al mundo que ya no eran súbditos de la corona británica, sino estados libres e independientes. Un acto de valentía que iba a resonar por siglos. Ahora, una cosa es declarar la independencia en un papel, y otra muy distinta es ganarla en el campo de batalla. Así que veamos cómo se desarrolló esa lucha armada. La guerra entró en una segunda fase, que fue la decisiva, y aquí el tablero de juego se hizo global. ¿Por qué?
porque potencias europeas como Francia y España, que no le tenían mucho cariño al Imperio Británico, decidieron ayudar a los colonos, y ese apoyo fue un punto de inflexión. La victoria en Saratoga en 1777 demostró que los colonos podían ganar, y la rendición británica en Yorktown en 1781 selló el destino de la guerra. Finalmente, la lucha terminó de manera oficial, con la firma del Tratado de Versalles en 1783. Con este documento, a Gran Bretaña no le quedó más remedio que reconocer lo que los colonos habían ganado con sangre y esfuerzo, su total independencia. Bien, se ganó la libertad, pero ahora venía un desafío que quizá era hasta más grande. ¿Cómo se construye una nación desde cero? Después de muchísimos debates, en 1787 los líderes redactaron y aprobaron una constitución. Lo que hicieron fue crear un sistema federal, un equilibrio de poder entre un gobierno nacional fuerte y los estados, que mantenían su propia autonomía. Y la estructura que crearon fue realmente brillante para su época. Un sistema de 3 poderes para que ninguno acumulara demasiado control. El Congreso para hacer las leyes, el gobierno con un presidente para ejecutarlas y la Corte Suprema para asegurarse de que las leyes se cumplieran. Un diseño político totalmente revolucionario. Y este es el punto clave con el que nos tenemos que quedar. La independencia estadounidense no fue solo un evento local, se convirtió en un faro. Sus ideas sobre libertad, democracia y un gobierno que necesita el consentimiento de la gente, bueno, esas ideas resonaron en todo el mundo e inspiraron a muchísimos otros movimientos. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otros movimientos de independencia, quizás en nuestra propia América Latina, se vieron influenciados por este audaz experimento de libertad que comenzó en 13 colonias? La respuesta nos ayuda a ver el verdadero alcance que tuvo este momento histórico.